puedes leer la primera frase. Dice, no, ese es el título que le ponen a veces algunos entendidos a esa porción. Pero comienza el verso 10, comienza con una oración que dice, ¿qué dice? Por lo demás. Ahí nada más. Por lo demás. Por lo demás, recordemos, Pablo está escribiendo ¿qué? Una carta. Y Pablo ha venido diciendo muchas cosas atrás. Muchas veces esta porción que vamos a ver hoy, tú vas a encontrar ahí, dice, algunas Biblias dicen la armadura de Dios, otras Biblias dicen la lucha espiritual, otra Biblia dice batalla espiritual, y a veces se quiere enseñar esa porción como tal. Y si de pronto escuchaste algo debajo de tu cama en la noche, ¿qué le dicen? Cuidado, hermano, están penando. Anda de Efesios capítulo 6 y estudia la armadura. No es así. No es el contexto. Pablo no ha enseñado la palabra de Dios para eso. Eso que está sonando debajo de tu cama probablemente son grillos. Peor de los casos es ratas. ¿No? Entonces, pero a veces se ha enseñado eso, ¿no? La armadura de Dios, y como que rápidamente lo relacionamos con que estamos en una lucha espiritual y como que de pronto los demonios están haciendo compras por ahí y tú tienes que ir. No. Lamentablemente se ha enseñado de esa manera en muchas ocasiones y está mal. Pablo, ¿qué dice? Por lo demás. Esto por lo demás es que él ha desarrollado toda una tesis, vamos a llamarlo así. Ha desarrollado toda una enseñanza detrás de esto. Y finalmente ahora comienza su exhortación final. Entonces esto lo vas a comprender cuando tú has comprendido todo lo que Pablo ya nos ha enseñado a través de esta carta. Entonces esta porción que vamos a ver hoy, estos 13, 14 versículos, no están desligados de todo lo que Pablo ha enseñado. Recuerda, es una carta. Y en esa carta Pablo les ha dicho muchas cosas. En los primeros 3 capítulos les ha dicho todo lo que Dios ha hecho por ellos. Y tú puedes recordar algunas frases quizás de que somos hechura suya, que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos, que hemos sido reconciliados, que tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos las bendiciones del Padre, las bendiciones del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido rescatados por Jesucristo. Y todo esto, ¿dónde lo has aprendido? En Efesios capítulo 1, 2 y 3. Entonces, los 3 primeros capítulos dice que ahora pertenecemos a su familia. Y como hemos titulado el estudio, tenemos una nueva identidad. Capítulo 4 comienza a exhortar de que debemos de caminar de acuerdo a esa identidad. Caminando en la luz, caminando en unidad, sometiéndonos unos a otros. Y en someternos unos a otros nos hemos detenido en 3 domingos, ¿no? Someternos unos a otros en el sentido de que pertenecemos a un cuerpo, ahora pertenecemos a un equipo, no de fútbol, sino al equipo del Señor. Pero ese equipo tiene un DT, tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Ya no andamos de manera individual haciendo lo que queremos, sino que ahora nosotros nos debemos de someter unos a otros, todos trabajando coordinadamente con la cabeza que es Cristo. Y de manera específica ha hablado de que como esposos debemos de amar a nuestras esposas, las esposas deben de sujetarse a sus maridos. Es una manera de someternos al equipo o al diseño establecido por Dios. Como padres debemos de instruir a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos, corregir a nuestros hijos, porque herencia de Jehová son ellos. Y los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres. Eso es parte del sometimiento a la cabeza que es Cristo, al cual nosotros ahora pertenecemos en nuestra nueva ciudadanía, en nuestra nueva identidad. Y también ha hablado de que incluso como trabajadores, como empleados o empleadores, nosotros debemos de tener una conducta correcta. Como trabajadores debemos de respetar a nuestros jefes que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros en el trabajo. Pero dice como al Señor, en el sentido de que cuando tú cumples con esa, vamos a decirlo así, con ese principio que está diciendo Pablo, finalmente estás sometiéndote a lo que Cristo ha establecido, ni siquiera al jefe que tienes ahí, por más malo que te parezca. Y a los jefes también les ha dicho, ustedes también amos, traten bien a sus ¿qué? A sus esclavos en el contexto. Pero hoy en día diría, si tú eres un jefe cristiano, tienes tu empresa, imaginemos, tienes tu negocio, tú eres cristiano y tienes personal bajo tu cargo, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo tratas a ese personal? Les cuento una chiquita, muy rapidita, ¿no? De 30 segundos. Yo tenía un jefe, hacía bien bravo. Estoy hablando del año 2008 más o menos.
tenía mis añitos de cristiano. Este jefe era bien bravo. Ya te imaginas con qué palabras trataba a su personal, ¿no? O sea, así bien gruesas sus palabras, ¿no? Él era bajito, gordito, pero soberbio. Él pensaba que todos deberían de estar bajo sus pies, así hablaba y así trataba. Ninguneaba a ingenieros, administradores, todo. Él era el más. A donde iba él quería que le abran las puertas, porque estaba llegando, no voy a decir su nombre, pero porque estaba llegando él. Iba al restaurante, un buen restaurante, y nos llevaba a veces ahí para comer todos los trabajadores, los que lo acompañamos. Y él pedía la carta de esta manera, no estoy exagerando. Y el mozo ya lo conocía, tenía que acercarse y decía, acá, quédate con el vuelto. Ya te imaginas, ¿no? Y era vamos a decir así, un bandido también en el área de inmoralidad. Él tenía empresas en distintos lugares y en esos lugares era conocido como el más. Ya te imaginas, ¿no? Era una vida inmoral, desordenada. Y tenía un hogar, tenía una esposa, tenía hijos. Pero un domingo me tocó ir a trabajar, porque teníamos que hacer un informe, un documento. Estuve trabajando ahí, y la oficina principal quedaba en su casa. Y estaba ahí yo en la computadora, afanando, haciendo todo lo demás. Y de pronto me dicen, con otra compañera más, me dice, ahorita ya va a bajar el señor Bernal. Dije su nombre, perdón. ¿Y sabes cómo bajó? Del tercer piso, bajó así. Camisa blanca, bien planchada. Pantalón negro, bien planchado, con corbata. Y su Biblia en la mano, porque él era el apóstol. Porque él iba a una iglesia apostólica. Era un ministro. No lo entendí. Bien, entonces él bajó y de pronto yo lo vi. Y como yo era cristiano, mis amigos como que ni entendían mucho, ¿no? Bueno, lo conocían, pero yo era cristiano. Entonces yo lo vi y dije, ¿qué es cristiano? Yo lo conocía totalmente diferente en el trabajo. Autoritario, mandón, soberbio, todo lo demás. Si algún día me ves, arrepiento. Bien, pero he dicho algo que es verdad. Pero hasta el carro era otro. El carro con el que normalmente andábamos era un Kia, si no me equivoco, y con el que ese día era esos tiempos, un camionetón 4x4, un Mitsubishi, limpio, negrito, limpio, algunas polarizadas. Entonces dije, wow. Luego me enteré que tenía una iglesia en mi barrio, allá en Boca Negra. Y él era el ministro, era el anciano. Era el hombre más bueno de la zona. Regalaba panetones a esa zona. ¿Te das cuenta de la doble vida que tenía? En su vida laboral, una vida que daba mucho que desear. Y en los domingos era otro, era un ángel. Pregunto yo, ¿eso es vida de cristiano? No. Espero que no te hayas vestido bien solamente para venir hoy, ¿no? Y de pronto tengas una vida desordenada en la semana, no creo. Pero yo estoy contándote un caso real. Lo vi y no lo podía creer. Me duró meses ese trauma. No podía entenderlo. Entonces vemos cómo Pablo aquí está exhortando a los hermanos de Éfeso que caminen, que anden dignamente conforme la vocación con la que han sido llamados. Lo mismo ha hecho con nosotros. Y Dios sabe que no es fácil. Dios sabe que en nuestras fuerzas vamos a fracasar. Dios lo sabe. Podemos intentarlo quizás hacer. O quizás hacemos abstinencia en muchas cosas y podemos intentar ser buenos en nuestras fuerzas, pero vamos a fracasar. Es como que cuando de pronto, no sé si has tratado de mantener la respiración bajo el agua, te quedas ahí, ¿no? Pero te podrás quedar horas ahí, hacer tus cosas, cocinar, todo lo demás. No, ¿sabes? Eso es como algo así son los intentos humanos cuando el hombre quiere cambiar en sus fuerzas.
hace un intento y pasó unos días, colapsó. O quizás meses, o quizás unas semanas y colapsó. No es fácil. Y Dios lo sabe. Por eso que Pablo ha hablado de la llenura del Espíritu Santo. Que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Que debemos de someternos unos a otros en el Señor. Esto, todo lo que nos viene enseñando Pablo de andar con humildad, soportándonos unos a otros, todo la unidad en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todo lo que hemos venido aprendiendo en el capítulo 4 hasta el capítulo 6 y versos atrás nada más, ser correctos empleadores, correctos empleados, correctos padres, correctos hijos, esposos, esposas, ponle todo, en tus fuerzas es imposible. Entonces, para eso Dios, a través de Pablo, ahora nos da el último ánimo, por así decirlo, en su carta. Entonces dice Pablo, por lo demás hermanos míos, está diciendo, además de todo, recuerden ahora todo esto. ¿Me pueden entender? Entonces lo que te va a enseñar Pablo ahora es para que tú puedas lidiar con todo lo que ya te ha dicho que tienes que hacer. Para que tú puedas vivir todo lo que te ha dicho que tienes que vivir. Recordando todo lo que ya te ha enseñado en los 3 primeros capítulos. Entonces ahora sí vamos a entender por los demás hermanos. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nos va a dar básicamente dos, voy a llamarlo así, dos enseñanzas, Pablo, en todos estos versículos. La primera es fortaleceos, y la segunda parte que vamos a ver luego, que nos va a tomar más tiempo, es vestíos. El fortaleceos es de que tú tienes que estar fortalecido, ¿no? Viene de fuerza. Pero Pablo nos va a enseñar que la fuerza no viene, la fuente de la fuerza con la que nosotros debemos que tener para vivir esta vida de una manera piadosa, de una manera digna, no deriva, no viene, no proviene de nuestras fuerzas, sino proviene de quién? En Dios. Por eso dice, lo volvemos a leer, fortaleceos en quién dice? En el Señor. Es decir, que tus fuerzas vengan del Señor. Porque ¿cómo podemos hablar de la armadura si estamos débiles? Quería preparar unas imágenes, porque te imaginas que te den la mejor armadura, los que han visto Caballero del Zodiaco, la mejor, pero con el cuerpo que tienes. Te va a colgar, ¿sí o no? Te va a pesar. Si tú no estás fortalecido por mejor armadura que tengas, vas a empezar, no lo leen, dicen, vas a ser pesado. Entonces ahí viene la importancia de que nuestra fuerza para el día a día, para ser ese esposo amoroso que ama a su esposa, o esa esposa que se sujeta a su marido, para ser ese padre que instruye a su hijo, para ser ese hijo que honra a su padre, tiene que venir ¿de quién? De Dios. De Dios, del Señor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Le pedimos o es automático? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Dice, por lo demás, fortalecemos en el Señor y en el poder ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Del Señor. Él nos va a dar el poder, y esto me recuerda a lo que Pablo enseñó a los Corintios. Dice que cuando yo reconozco mi debilidad, entonces se manifiesta ¿qué? Su poder. Entonces, si yo quiero ser fortalecido en el Señor, primero que tengo que desechar que yo no voy a poder solo. ¿Me vas a entender? Lo primero que tengo que hacer es entonces, para ser fortalecido por el Señor, es reconocer mi incapacidad. Y para eso me requiere humildad. ¿Por qué? Porque también está en el corazón del hombre decir, no, yo lo hago. Tú puedes, el poder está en ti. Empodérate. El poder está en tu mente. ¿Has escuchado ese tipo de enseñanzas? Es decisión nada más, hermano. Tú puedes. Pero ¿te das cuenta que esto es antibíblico? Pablo no decía, yo puedo, yo tengo la fuerza, yo tengo estudios, soy de la escuela tal. No decía eso. Sino al contrario, todo lo que había adquirido antes de Cristo, él lo veía como basura. Pablo dice, mi fortaleza, voy a experimentar el poder de Dios cuando yo reconozco mi debilidad. Entonces, mis hermanos, el primer paso para ser fortalecidos por el Señor es cuando tú reconoces que con tus fuerzas no vas a poder. Y el segundo paso es cuando tú te rindes entonces al Señor y dices, Señor, no puedo, ayúdame. Vas a saber cómo yo lo manejo a mi hijo. No, Señor, ayúdame a guiar a mi hijo. ¿Me puede entender? Las esposas, Señor, ayúdame a sujetarme a este fulano. No puedo de mis fuerzas. Y el esposo, Señor, ayúdame a amar a mi esposa. No puedo de mis fuerzas.
los chocolates se me acaban. ¿Me dejo entender? El empleado decir, Señor, ayúdame a soportar a este jefe espesito, ¿no? Y el jefe decir, Señor, ayúdame a amar a este operario. Dice que es cristiano, yo también tengo que amarlo para que tenga toda la paciencia. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, lo primero que tenemos que reconocer es que la fortaleza viene de Dios, pero implica también nosotros un corazón dispuesto. Si no tenemos ese corazón dispuesto, si nuestro corazón está soberbio y piensa que a Dios solamente debemos recurrir en cuestiones difíciles y las fáciles las hago yo, ten cuidado, para todo recurre a Dios. No seas sabio, dice, en tu propia prudencia o en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Mejor es decir, Señor, estoy falto de sabiduría, dame sabiduría. Y el Señor dice, te lo dará abundantemente. Entonces, mis hermanos, ya sabemos el primer paso, cómo fortalecernos en el Señor, es reconociendo nuestra debilidad. Parece curioso y paradójico, ¿no? Porque el mundo, un psicólogo, te diría, no, tú quieres fortalecerse, piensa que tú puedes. Piensa que tú eres poderoso. Piensa que tú eres talentosa. Piensa que tú tienes capacidades, te diría. Pero sí, no, y te lo puede. Pero Dios te dice al contrario, reconoce que no vas a poder en tus fuerzas, que necesitas de mí. Y continúa entonces Pablo después de decir y exhortar a decir que debemos de fortalecernos en el Señor. Entonces ahora ¿qué es lo que va a decir Pablo? Verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces ahora Pablo, la segunda enseñanza de esta noche, que lo vamos a desarrollar completamente, que dice, vestidos. Una vez que te fortaleces en el Señor, entonces ahora dice, vestidos, y esto está en imperativo, es un mandato, no es una opción. No es una opción, dices, no, yo soy cristiano, hoy día no quiero vestirme en la armadura de Dios, o sea, no es una opción, porque también nos va a hablar más adelante que la lucha es un hecho, que la batalla, la lucha que vas a lidiar es un hecho, no es opcional. No quiero luchar, no se trata si quieres o no quieres, estás en una lucha. Entonces necesitas fortalecerte en el Señor y necesitas vestirte de una parte de la armadura de Dios. No, dice de toda la armadura de Dios. No tanto es esta sí, esta no. Porque a veces me gusta así, ¿no? Cuando vas al supermercado y dices, voy llevo zapatillas, no, la blusa no me gusta, no, puedes como que elegir, ¿no? En la vestidura de Dios o la armadura de Dios tú no puedes estar eligiendo. Tomas todo o nada. Tomas todo o nada. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, mis hermanos, las acechanzas del diablo es un hecho. El diablo, la Biblia dice que está como el león rugiente viendo a quién devorar. Recuerda algo, el diablo no es bullero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo anda el león rugiente? ¿Han visto estos programas de Discovery y esos de cable donde de pronto pasan un documental sobre un león y todo lo demás? Sigilosamente. El león rugiente es porque ruge, ¿no es cierto? Es porque ruge. Pero no está diciendo que el león siempre está rugiendo, haciendo bulla. ¿Cómo es que el león de pronto está acechando? Es el cable, ¿no? El cable rojo, o el azul. Listo. Bien, entonces el león rugiente, cuando está acechando a su presa, va en silencio. Lo está observando. El cable azul es detrás de la consola del micro, ahí está. Cortamos esta parte ahí. A ver, vamos a ver. Hola. Hola, ahí queda, ¿no? Bien, entonces mis hermanos dice, y aquí Pablo, volviendo entonces al tema, dice que para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas del diablo siempre va a estar a la orden del día. Tú te despiertas y ya está la acechanza del diablo. Sales a tu trabajo, ahí ya es la acechanza del diablo. No es tu jefe ni tu compañero de trabajo, vamos a ver. Las acechanzas del diablo muchas veces trabajan con la mente, lo que le llamamos tentaciones. Acechanza significa lo que el diablo está maquinando para hacerte caer. Sus planes,
que nace. Antes se me había pegado una frase: el diablo es mentiroso de profesión y ha estudiado equidad. Créeme, él ha estudiado marketing. A veces pensamos que el diablo me va a atacar y va a venir con cachos y cola y estoy como que ahí, ¿no? Y porque veo mucha película, el exorcista se lo voltea en la cabeza y todo, ¡uy, del diablo! No. El diablo sí es un mentiroso por profesión, es un imitador, es un suplantador. Entonces cuando él viene y te acecha, no lo va a hacer de esa manera, porque sabe que si lo haces de esa manera, tú rápidamente vas a correr a Dios. Lo que él va a hacer es tratar de engañarte, tratar de hacerte ver que todo está bien. Justamente va a venir con frases que te agradan y tú dices, no tiene nada de malo. Te va a decir, oye, tu esposa te trata mal, no te respeta, no se sujeta. Mira, mejor, ¿qué tal si como tu esposa no se deja amar, mejor ama a tu compañera de trabajo? Y tú dices, ¿verdad, no? Parece bonito, ¿no? ¿Te vas a dejar humillar? O viceversa. Tu esposo no te ama, ¿no ves? Tosco es. Mejor mira a tu compañero de trabajo, él sí. Y él va a estar ahí por la orden del día, por el ramo de flores y todo. Y tú dices, ¿verdad, no? Y parece que tuviera como que cierto sentido, ¿no? Porque tú dices, ya pues si él no me atiende, entonces el otro me va a atender. Créeme que ahí está metido el diablo. Porque él quiere dividir, quiere destruir el matrimonio. No le digas nada a tu hijo. Peor, se va a revelar más. Déjalo ahí nomás. No le hagas caso a tu padre, es un anticuado. Él te está diciendo cosas que no te gustan. Mejor no le digas nada, ve con tus amigos. Pero dices, ¿verdad, no? Si no se dan cuenta, ahí está el diablo. ¿Necesita vestirse con cachos y colas? No, está trabajando la mente. ¿Te das cuenta? Esa es la acechanza del diablo. Y para eso tú necesitas ¿qué? Estar vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando haya pasado esa acechanza, tú te mantengas firme. ¿Qué significa firme? Bien parado. Para que tú terminas al final del día bien parado, en el sentido de decir, gracias Señor, porque tú has sido mi fortaleza, tú has sido mi roca, tú me has dado la armadura para yo hacer frente a cada una de estas tentaciones. ¿Me dejó entender? Entonces, mis hermanos, te das cuenta que la lucha espiritual no tiene tanto que ver con la ouija y vamos, y hay que orar y reprender demonios, no tanto con eso, no es el contexto. La lucha espiritual, aunque no es con tu jefe, aunque no es con tu esposa, aunque no es con tu papá o tu mamá, porque no es contra la sangre ni carne, lo va a decir más adelante, pero tiene que ver el diablo que está metido ahí. Está metido ahí. Verso 12. Porque, ahí justamente me había adelantado, olvídese, porque no tenemos, ¿qué dice? Lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros como comenzamos de pronto a decir, ¿cómo serán? ¿Volarán o no volarán? ¿De qué color serán? ¿Cuántas alas tendrán? ¿Cuántas pasan? Y como que si suena debajo en mi cama en la noche, pues toda la armadura, y nos podemos como que pensar que no, ellos trabajan en el mundo espiritual, ¿no? Y el mundo espiritual, y muchas veces eso te van a lanzar dardos a tu mente. Vuelvo a repetir, dice que se viste como ángel de luz. Y ese ángel de luz podría influenciar, si puedes el cable antes que siga sonando, y ese ángel de luz muchas veces no se te va a presentar como tal. Ese ángel de luz va a usar un compañero de trabajo, una vecina chismosa, va a usar a una amiga para decirte, no, que haz esto, que tal. Si te digo eso, tú también respóndele peor y todo. Ese ángel de luz te va a volver más fosforito que manso. Ese ángel de luz va a estar ahí influenciando en tu mente. ¿Te das cuenta? Entonces, no se te va a presentar así. Vuelvo a repetir, ha estudiado marketing y unidad. Cuando alguien te quiere vender algo que no es como te dice, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y te hago un descuento, y la oferta, y el descuento, lo compro. ¿No? Y luego funciona 5 segundos, se quemó, lo vemos y ya fue. ¿Has visto eso? ¿No? Por la televisión también, ¿no? 50% de descuento y 20% más, entonces tú vas y lo compras y no sirve para nada. Algo así es. Entonces, mis hermanos, nuestra lucha no es necesariamente contra sangre y carne, en el sentido que la lucha no es carnal.
Si de pronto hay una discusión entre esposo y esposa, la lucha no tanto tu enemigo no es tu esposo, ni tu enemigo es tu esposa. Dios los ha juntado y ha constituido tu matrimonio para que ustedes sean un equipo, un complemento perfecto. Pero el enemigo te lo hace ver como si ¿qué? Como si él fuera el enemigo o ella fuera el enemigo, cuando el enemigo está simplemente trabajando, lanzando ideas, pensamientos. Papá, te odio porque no quieres así. O nunca más eres mi hijo, te desheredo. Porque estoy viendo al hijo como mi enemigo. O el hijo está viendo a su padre como su enemigo. Y el que está aplaudiendo y está carcajeando es el diablo diciendo, cayeron. Me voy de este trabajo porque no quiero. O te despido. Porque lo has visto como enemigo. Y Pablo dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Pero esas huestes espirituales, vuelvo a repetir, no se va a presentar como un palo de escoba, así no se presenta. Porque a veces pensamos que se va a presentar con su palo de escoba, como una bruja. No, no es así, sino con pensamientos. Entonces, cuando entres a una discusión de cualquier ámbito, familiar, matrimonial, laboral, ponte a pensar, soy cristiano y digo, esto, ¿de quién proviene? ¿Cómo debo actuar? Ahí es donde necesito decir, Señor, en mis fuerzas yo le voy a volar la cabeza o la oreja a lo Pedro. No puedo. En mis fuerzas voy a responder en carne. Ayúdame. Ahí es donde me tengo que fortalecer ¿de quién? Del Señor. Ahí es donde tengo que revestirme o vestirme de toda la armadura de Dios. Justamente para terminar firme y no terminar volando orejas. Ejemplo de eso lo tenemos a Pedro. Y ejemplo de cómo realmente responder un mal con un bien tenemos a Jesús. Amén. Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 4 dice lo siguiente, lo voy a leer, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia no es carnal. No vas a solucionarlo como el mundo lo soluciona. Tú vas a solucionar aplicando los principios bíblicos del Señor, sometiéndote al Señor, sometiéndote a su palabra, recurriendo a sus fuerzas, recurriendo a su sabiduría, recurriendo a su poder, recurriendo a su armadura que Él lo tiene dispuesto ahí para que tú te lo pongas. Verso 13 dice: por tanto, entonces Pablo le dice, por lo tanto, ya somos conscientes entonces de que hay una lucha y que el enemigo no es sangre ni carne, sino el enemigo es espiritual. Ya somos conscientes que tenemos que fortalecernos en el Señor y que hay una armadura completa dispuesta para nosotros. Entonces el verso 13 dice, por tanto, ¿qué dice? Tomad la armadura. ¿Eso a quién le corresponde? ¿A Dios? No, a nosotros. Cuando tú dices, ahí está tu traje, ya te lo planché, ya está, pues, ¿no? ¿A quién le corresponde ahora cambiarse? No sé que seas un bebito, ¿no? Si eres un bebito, hay que cambiarlo. Pero normalmente eso ya le corresponde. Ahora, imagínate a un soldado. Ahora, cuando Pablo habla de esta armadura, dicen muchos entendidos de que Pablo, primero que estaba en prisión escribiendo esta carta. Entonces Pablo, de lo que él veía, decía, mira, esto se asemeja, ¿no? Mira cómo es la armadura de un soldado romano. Ya. Y Pablo va a dar una descripción de alguna manera de la armadura que tenía un soldado romano, pero él le va a dar una aplicación espiritual. Es como que de pronto Pablo era, voy a decir así, bien didáctico para enseñar, ¿no? Porque va a usar la armadura que ellos conocían de un soldado romano para decir, así como el soldado romano necesita un cinturón, así como el soldado romano necesita un casco, un yelmo, así como el soldado romano necesita un calzado, así como un soldado romano necesita una coraza, un chaleco, ¿no? O así como el soldado romano necesita de un escudo, de una espada, así tú necesitas, pero en el caso del cristiano no es físico, tiene que ver con ¿qué? Con lo espiritual que Dios ha dejado para nosotros. Entonces Pablo le va a decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, nuevamente, toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Ay, pastor, ya tuve un día malo. La pregunta es, ¿cómo lo terminaste? Ya, el día fue malo, pero ¿cómo lo terminaste? La malogré, pastor. La pregunta es, ¿recurriste y te fortaleciste en el Señor? ¿O simplemente sacaste la espada física, no, ni siquiera la espiritual, sino la física, y volaste cabezas, pues? Entonces terminaste mal.
Dice, y podrás resistir el día malo y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Entonces, la idea es terminar ¿qué? Firmes, bien parados, en la posición en que Cristo nos ha puesto. Verso 14 dice, estad pues firmes. Entonces ahora sí, nuevamente te das cuenta que esta palabra firme se va repitiendo ya 3 veces. Estad pues firmes. El propósito final es que tú te permanezcas firme en el Señor. Firme en el Señor. El propósito del final es de que en tu matrimonio tú estés firme con lo que Dios te ha mandado a hacer. Amar a tu esposa. Firme en lo que Dios te ha mandado a hacer, sujetándote a tu marido. Firme en lo que Dios te ha mandado a hacer como padre con tu hijo. Firme como hijo en lo que Dios te ha mandado a hacer para con tu padre, obedecerlo y honrarlo. Y en cada ámbito de tu vida. Firme manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo, del cual también nos ha hablado Pablo, ¿no? ¿Me dejo entender? Firme cumpliendo tu rol como cuerpo o como miembro del cuerpo de Cristo, del cual también nos ha hablado Pablo. Firme en el sentido de que no te has dejado llevar por cosas vanas, del cual también ha hablado Pablo. Firme en haberte mantenido humilde y soportando unos a otros. Es difícil, pregunto. Sin la asistencia de Dios, eso, créeme, colapsa. Entonces dice, verso 14, estad pues firmes, que dice, comienza diciendo, ceñidos vuestros lomos con toda la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahí nos ha descrito toda la armadura de Dios. Yo les dije una imagen, no sé si lo pueden pasar, ya no vimos todo. Ahí está. Ahí está, esto lo puedes encontrar en internet, está gratis, no te van a cobrar. Entonces, Pablo nos ha hablado de una serie de accesorios que eran la armadura de un soldado romano, pero Pablo le va a dar una explicación. Pregunto, comenzó diciendo que, a ver, ¿cuál fue el primer implemento, el primer accesorio de esta armadura? Ceñidos vuestros lomos con la coraza. No, con la verdad. Verso 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pastor, ¿qué es ceñirse? Lo que nosotros hoy en día dice bien fajados. Para el soldado romano era un cinto ancho, no era la corriente que hoy en día usamos, que es más delgada, ¿no? Un poco más lo van a poner un hilo nada más ya. Que en realidad era un cinto, una cinta de ceñirse, ancho, y los lomos son toda esta parte de acá. Esto le da soporte a quién? A una persona cuando va a entrar en batalla, cuando va a cargar el peso. ¿Ha visto las personas en Pocitos, en esos lugares mayoristas, cómo cargan 2 sacos de arroz? Y tú lo ves ahí, pareciera que no, pero de pronto le ves ahí que le va a tener una faja, está bien ceñido. Si esa persona no estuviera bien fajado, se doble en dos. No se va a mantener firme. Ahora, para el cristiano, ¿cuál es nuestra faja? Ya que nosotros conocemos más la faja que cinturón o cinto. La verdad. La verdad, que es la palabra de Dios, es el que nos va a mantener bien parados, nos va a mantener firmes. Es decir, vamos a saber sobre qué estamos parados. Creyente que no recurre a la verdad, creyente que no conoce la verdad, creyente que no vive la verdad, creyente que no obedece la verdad y es puro emoción nada más, créeme, va a ir, dice, como las olas del mar, de un lugar a otro. Se va a dejar llevar. En algún momento alguien me dijo, pastor, yo no siento acá la presencia de Dios. He ido a una iglesia y allá sí se siente, parece que las personas levitan. Sí, le digo, ¿y qué enseña? Uy, el que enseña nos enseña sueños. Ese fulano se está dejando llevar ¿por qué? Por sentimientos, por emociones. Y de eso también hay mucho, mis hermanos. Y lamentablemente, lo tengo que decir, y sé que esto está siendo grabado, hay muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, pero donde la verdad está de adorno.
no es predicada, simplemente es mal usada. Se cita un versículo y después te cuento una experiencia que me habló el ángel tal, tuve un sueño y cosas, para que tu corazón quiere escuchar y sentirse bien. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios no se necesariamente te sientes bien, ¿no? Hay ocasiones donde nos confronta, ¿sí o no? Hay ocasiones donde nos corrige. Hay ocasiones, sí, ciertamente, que nos anima, nos instruye. Entonces, mis hermanos, nuestra faja, nuestro instinto para mantenernos firmes en el día malo que es la palabra de Dios. ¿Cómo se mantuvo firme Cristo frente a la tentación del mismo Satanás? Citando y viviendo, obedeciendo él mismo la palabra de Dios ya escrita hasta aquel momento. Eso es, mis hermanos. Entonces nuestro cinto, nuestro soporte es la palabra. Déjame la imagen, Patricia, porque todos ya lo han leído. Entonces, el primero que vimos fue de que debemos estar ceñidos nuestros lomos, bien fajados de la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Pastor, ¿qué es coraza? Ahí en la imagen podemos ver la coraza de la justicia, era toda esta parte, como el pectoral, ¿no? Toda esta parte. Hoy en día quizás le podríamos llamar chaleco antibalas. Aquel entonces era una coraza de metal, ¿no? Que ellos tenían un pechero, vamos a decir así, un pectoral, ¿no? Por delante y por atrás. Soldado que iba sin su coraza a la batalla está expuesto, ¿qué? El corazón, ¿no? Gran flechazo del enemigo. Hoy en día, imagínate, va a haber un operativo, van a de pronto intervenir a personas que están usando armas de largo alcance y todo lo demás. Imagínate que el soldado o el policía vaya sin su chaleco antibala. ¿Iría? No, o sea, es indispensable. De la misma manera, con mayor importancia, nosotros, dice, tenemos la coraza de qué? De la justicia. ¿Y pastor, de qué justicia? De la justicia que te ha imputado Cristo. Es una justicia en la que Dios te ha declarado justo ante sus ojos. De tal manera que en el día malo, el enemigo va a usar mentiras como estas. Tú eres tremendo pecador y te crees el buenito. Y tú dices, ¿verdad? No. ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Verdad? Yo soy malo. Te va a decir eso. Si tú también fallas, si tú también haces, el enemigo es bueno para acusarte, es el acusador. Y va a apuntar a decirte, tú no eres perfecto. ¿Has escuchado esa palabra? ¿Eres perfecto qué? Cuando a veces estás hablando con la verdad, estás aconsejando, ¿y qué te dice la otra persona? No es la persona tu enemigo, pero el enemigo lo está usando para decirte eso. ¿Acaso tú eres perfecto? Y tú dices, ¿verdad? No, yo soy perfecto. Sí, pero ¿sabes qué tienes que responder tú? Sí, pero Cristo me ha justificado. La justicia de Cristo se me ha imputado. Yo tengo que recordarlo constantemente eso. Cuando el enemigo me quiera hacer retroceder y decir, mira que tú también fallas, debo reconocer que fallo. Debo reconocer que no soy perfecto. Pero también debo reconocer que en Cristo he sido justificado. Cristiano, constantemente tienes que recordar esto, que en Cristo has sido ¿qué? Justificado. ¿Qué es eso? Que tú has sido declarado justo. No por quién eres, no porque eres bueno o malo. Has sido declarado justo Luis, ha sido declarado justo Mario, ha sido declarado justo Quillari. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus pecados. Y eso es algo que tú tienes que tenerlo claro, para que cuando el enemigo te quiera, usando un familiar, usando un compañero, te quiera ningunear, vamos a llamarlo así, decirte, ¿tú quién eres para hablar, para decir, para dar un consejo, y decirte, ¿tú quién eres? Tú dirás, sí, yo era todo eso, pero Cristo me ha, ¿qué? Justificado. ¿Te das cuenta que es una armadura, recuerdan eso? Entonces, ¿qué más? Luego dice, y calzados, ¿qué? Los pies como el apresto del evangelio. Los calzados. Imagínate ir a la batalla, a la lucha, descalzo. Y tu enemigo sí tiene unas botas de acero, un pisotón y te vas a resaltar, ¿no es cierto? ¿Imaginas un soldado romano descalzo? Ese tiempo no existía mayólica. Una piedrita y ya
¿Te imaginas, no? Pero dice que nosotros constantemente debemos estar también calzando, ¿qué? Con el apresto del Evangelio. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el Evangelio con mis calzados? Recuerdo, vuelvo a repetir, Pablo le estaba dando una connotación espiritual. A donde tú vayas, donde tú pises, recuerda el Evangelio de Cristo. Recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Recuerda cuánto Él te ha amado y la obra preciosa de Él en la cruz. Primero recuérdalo tú. A donde tú vayas, en el terreno donde estés, en el trabajo, en tu familia, donde tú vayas, recuerda lo que Cristo ha hecho. Y no solamente recuérdalo para ti, sino proclámalo. Cuando tú estás proclamando el Evangelio, vas a darte cuenta que ni tiempo hay para la discusión. Ese compañero de trabajo o ese cliente que quizás está obrando de una manera injusta quizás y de pronto te quiere malograr el día, como decimos nosotros, di, ¿cómo le hago para predicarle a este? ¿Me vas a entender? Y más allá de decirle, ¿cómo me vengo de este? Porque a veces no es lo que viene a nuestra mente, ¿no? ¿Cómo me vengo de este chinchoso? Tú dices, ¿cómo le hago para hablarle de Cristo? Entonces te das cuenta que hay Romanos, si no me equivoco, lo dice, también lo dice Isaías, mira cuán bueno y hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Mis hermanos, como cristianos debemos entender que en medio de la lucha tú puedes estar predicando el Evangelio. Presente el Evangelio. Para eso Dios te lleva a diversos lugares. Para eso Dios te ha permitido que estés en esa situación incómoda quizás, pero para que tú anuncies ¿qué? El Evangelio. Seguimos. Sobre todo, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe. Y este sobre todo no es porque sea el más importante, sino porque el escudo era el que iba por delante. Una vez que tú tenías todo eso, el escudo era lo que no era como, bueno, ahí mi imagen está pequeña, en realidad estaba buscando. El escudo de un soldado romano normalmente era con las películas de Ben Hur, no sé si han visto, eran como una puerta grande donde ellos hacen toda una barrera incluso para defenderse. Ese era el escudo. Este escudo está muy chiquito, ¿ya? Ese es el escudo. Entonces, por sobre todo significa, sobre todo, delante de todo, tiene que ir ¿qué? El escudo de la fe. Y dice para qué incluso, con que podáis, aquí dice, apagar los dardos del fuego del maligno. Normalmente el escudo ellos lo usaban para defenderse de los dardos lanzados de una distancia considerable. La coraza era cuando la lucha era cuerpo a cuerpo muchas veces, pero el escudo era muchas veces para defenderse de un ataque mucho más distante. Y acá dice el texto, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los ¿qué? Los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son dardos? Como las flechas del maligno. ¿Te acuerdas que hace un momento hablábamos de pensamientos que vienen, de ideas que vienen, de opiniones que vienen? ¿Y vienen a dónde? A nuestra mente, a nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para hacernos retroceder. Y el Señor dice, mantente con el escudo de la fe. Recuerda en quién has creído. La fe no es un día en que tú decidiste decir yo entrego mi vida a Cristo, no. La fe tiene que ver todos los días. Todos los días recordar en quién has creído. Justo ayer hablábamos, ¿no? Cuán superior es Cristo a todo lo demás. De tal manera que cuando vengan esas ideas, esos pensamientos de afuera, y a veces incluso de nuestro interior vienen esos pensamientos. Muchas veces no necesariamente alguien te tiene que decir, muchas veces tú mismo te pones a pensar, parece que esto no funciona, parece que esto no es para mí, parece que no puedo, yo no voy a poder, bueno, todos pueden, yo no. Ahí es donde tú tienes que recordar en quién has creído. Es el momento en el que tú tienes que recordar en quién has creído y decir, cierto, yo no puedo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué bueno que reconozcas que tú no puedes. La respuesta no es sí puedes, no. La respuesta es Dios te va a ayudar. Recuerda en quién has creído. Es el escudo de la fe. Recordar en quién has creído y quién es ese en quien tú has creído. Cuán superior, cuán poderoso, cuán amoroso, cuán misericordioso es ese en quien tú has creído. Es decir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Y es un momento que tú tienes que recordar. Cuando vengan esos pensamientos que te quieren hacer retroceder. Continuamos. Y luego dice, y tomad, el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación. Pastor, ¿qué es yelmo? El yelmo es el casco que normalmente se usaba. Ese es el yelmo. Después del corazón, no sé si después o antes, pero ambos son vitales, ¿está qué? La cabeza. Un disparo en la cabeza muchas veces ya es sinónimo de muerte, ¿no? Así que como un disparo en el corazón. Pero ¿sabes? El enemigo incluso va a trabajar diciendo, ¿serás salvo? ¿Estás seguro? ¿Tú hijo de Dios? ¿Tú cristiano? Incluso va a intentar hacerte dudar de tu cristianismo. Incluso va a intentar hacerte dudar de tu salvación. Y ahí es donde tú tienes que protegerte y decir, yo soy salvo por la obra que ha hecho Cristo en la cruz. Constantemente recuerda que tú eres un hijo de Dios y que la salvación que Él te ha dado, te la está dando la vida eterna, y la vida eterna no es condicionada, porque ha sido dada por gracia. Porque si fuese dado condicionado no sería eterno. Y ahí es donde tú tienes que recordar que en Cristo realmente hay salvación y que nada y nadie te va a apartar de Él. Amén. Entonces, pues, qué importante es de que recuerdes de que la salvación en Cristo es seguro. Entonces, mis hermanos, eso es importantísimo. Porque el cristiano que esté inseguro de su cristianismo, de su salvación, pues estará en problemas. Menos va a poder lidiar con todo lo que hemos hablado y con todo lo que Pablo ha estado hablando. El cristiano que tiene que estar seguro de que él es salvo en Cristo. Continúa y dice, y la espada, ¿de qué? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. Finalmente, después de todos estos accesorios, está la espada. Y la espada, aparte de ser una armadura, todo lo demás podríamos considerarlo como parte de la defensa, ¿no es cierto? Pero la espada servía para dos cosas. Tanto para defenderse, como para qué? Para atacar. Y esa es la palabra de Dios. Sirve tanto para defender y hacer defensa de tu fe, pero también para atacar en el buen sentido. La mejor venganza, dijo alguien, es que tu enemigo se convierta a Cristo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la palabra de Dios. Recuerda esto, ¿ya? La mejor venganza, ¿cuál es? Que le caiga un rayo. No. La mejor venganza es que tu enemigo se convierta a Cristo. Ese vecino que no te cae, tu mejor venganza es que él se convierta a Cristo. Y para eso te vas a usar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la espada del Espíritu. Entonces, mis hermanos, y continúa diciendo, verso 18. Esto me recuerda siempre a estas películas. Lógicamente no tienen mucho que ver con los soldados romanos de aquella época, pero ¿te imaginas hoy en día, no? No sé si ustedes han visto la película Salvando al Soldado Ryan, o ese tipo de películas más o menos, ¿no? Donde de pronto están en una selva, en un lugar así de bosque, y están luchando con el pueblo enemigo, y van para acá, van para allá, y el helicóptero los deja todo un comando y se va, y todos tienen, ¿no? Tienen, ¿cómo se llama? Francotiradores, tienen, o sea, de todo. Pero también todos visten en esas películas que hay un soldado que de pronto tiene un telefonito y un radio, ¿no? Su chamba es eso. Su trabajo, su función es él mantener en contacto a todo el comando que está ahí con la base que los ha dejado ahí, o con el helicóptero que está en camino para rescatarlos. Si lo matan a él, todo ese comando va a estar incomunicado con la base que los ha enviado. Por lo tanto, ya fue. ¿Te das cuenta de lo importante que es de que todo ese comando esté comunicado con quién? Con la base. De nada vale que tú que sepas toda la armadura de Dios, pero no estás en comunión con Dios. Pablo dice, orando en qué? En todo tiempo. La importancia de estar en constante comunicación con Dios. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos más. Este que carga el radio no solamente es para salvar su vida,
Es para salvar la vida del equipo, del equipo. del comando. Cuando tú oras, no solamente oras por ti. Señor, estoy en una lucha. Ya, aprovecha en ese momento que estás orando por tu lucha, también ora por la lucha que están atravesando tus hermanos. Porque todos atravesamos una lucha. Y a veces somos egoístas. Queremos que todos oren por nosotros. Imagínate, yo te voy a ser sincero. Cuando yo oro por ustedes, hay ocasiones donde oro de manera específica. Y hay ocasiones donde digo, Señor, ora a los hermanos de la iglesia. Yo siendo sincero. Sería hipócrita decir, yo oro todos los días, tengo mi lista. Oh Señor, oro por Julio César, oro por el Quillari, oro. No. Y a veces pensamos que nosotros tenemos que estar orando. Hay ocasiones donde sí, sabes cosas específicas de tu hermano que está pasando y oramos. Y la reunión de oración de los días lunes, muchas veces decimos, oramos por la salud espiritual de la iglesia, oramos por la salud de los hermanos de la iglesia, oramos por los niños, y a veces hacemos oraciones específicas, oramos por Adelí porque está haciendo sus chequeos, oramos por la hermana Raquelita que de pronto le salieron, estamos orando de manera específica, pero también estamos haciendo oraciones por todos. Pero a veces nosotros quisiéramos que todos oren por ti. La pregunta sería, ¿por quién estás orando tú? ¿O solo estás orando por tu lucha? Pablo está enseñando aquí que oren por quién, por todos los santos. Eso es por toda la iglesia. Continúa Pablo diciendo, y por mí, dice Pablo. ¿Te das cuenta? Así como dice Pablo, ¿cómo pide oración por qué? Oye, ¿está mal que Pablo pide oración? No, está bien. Pablo está confiando en Dios, está diciendo, yo también necesito la oración de ustedes. Recuerda, Pablo estaba en la cárcel y está pidiendo oración. Lo más interesante es que cuando él pide no va a decir, y oren para que me suelten, no dice eso. Mira lo que dice Pablo. Y por mí, a fin de que al abrir, ¿qué dice? Mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo dice, oren por mí para seguir predicando cada vez que abro la boca. Y Pablo está preso, está pensando en predicar. ¿A quién? ¿A los soldados? ¿A quién? ¿Al tribuno que de pronto quizás va a venir a interrogarlo? Y Pablo está pidiendo para que él siga cumpliendo la función que se le había encomendado, predicar el Evangelio. Mis hermanos, qué importante es sincerarnos diciendo, hermanos, oren por mí. Porque aunque quiero compartirlo, quiero invitar a un amigo, quiero invitar a un vecino, quiero invitar a un compañero de trabajo a la iglesia, y como que me da la vergüenza, oren por mí, pide oración. Oren por mí, ayúdenme a hacerlo. Amén. Luego verso 20 dice, porque el cual soy embajador de, ¿qué dice? En cadenas. Pablo sabe que él, aunque esté encadenado, él sabe que sigue siendo embajador de quién? De Cristo. Te das cuenta, y eso me encanta de Pablo, porque más allá de la condición en la que él se encuentra, él no se ha olvidado lo que se le ha encomendado. A veces nosotros, cuando estamos pasando situaciones o problemas, creemos que es momento de vacaciones ministeriales. No me digan nada, que me está yendo mal. Imagínate, hermanos, me está yendo mal en el trabajo, este domingo no predico. Y diría, ¿qué, pastor? O sea, con mayor razón le voy a servir a mi Señor, porque mi servicio no depende de circunstancias, de que si me va bien o me va mal. Mi servicio es por agradecimiento a lo que Cristo ya hizo, ¿dónde? En la cruz. No me voy a servir al Señor solo cuando me va bien. Y Pablo dice, soy un embajador, ¿qué? En cadenas. Soy un embajador en cadenas. No se está dando esa libertad de decir, estoy en la cárcel, hermanos, oren para que cuando yo sea libre vaya a predicar, no dice San Pablo, sino para yo abrir la boca, porque soy un embajador en cadenas. Continúa diciendo, verso 21, porque también vosotros sepáis mis asuntos, y dice, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Ahora, Tíquico será un apapachador que de pronto va a consolar. No, Tíquico está siendo encomendado por Pablo para que lleve esta carta. Pablo lo está enviando a los hermanos de Éfeso para que
lleve este mensaje a los hermanos de Éfeso. Y Pablo está confiando que este mensaje que él ha escrito, recordándoles su identidad en Cristo y cómo ellos se deben de conducir, va a traer consuelo a la iglesia. Entonces Pablo está confiando en este hombre llamado Tíquico para que él lleve este mensaje de parte de Dios a los hermanos de la iglesia y que esto consuele los corazones de los hermanos de la iglesia. Ahora, ¿sabías que cada uno de nosotros somos un Tíquico? Porque no solamente Tíquico tiene la carta, ahora lo tienes tú y tienes muchas cartas aquí, y los estás estudiando verso a verso. Desde el momento que tú lo estudias, ya te estás volviendo en un Tíquico. Y Pablo de aquí diría lo siguiente: todo os lo hará saber Luis, podría decir Pablo, todo lo hará saber Julio, todo lo hará saber Mario, Alexander, hermano amado y fiel ministro. ¿Podrá decir eso Pablo de ti? Lo ideal es encima. ¿Podrá decir eso Dios de nosotros? Que somos hermanos amados y fieles ministros en el Señor. A eso debemos apuntar. A ser esos hermanos amados, fieles ministros del Señor que están dispuestos a llevar el mensaje que trae consuelo al alma, que trae consuelo al hombre, que trae ánimo, corrección al ser humano. Todos hemos sido encomendados en eso. De tal manera que cada uno de nosotros, mis hermanos, somos un Tíquico. Amén. Finalmente, el verso 23 termina diciendo Pablo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, y termina diciendo un rotundo amén. Amén. Me encanta porque Pablo termina mencionando estas dos palabras con las que él comenzó, ¿no? La gracia y la paz. Así comenzó la carta, con gracia y paz. Y ahora Pablo dice: la paz sea a los hermanos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo en este lugar? Amén. Amén. Entonces la gracia del Señor sea contigo, dice. Y que tu amor, dice, sea inalterable. Que tu amor al Señor sea inalterable. ¿Qué significa eso? Sea incorruptible, no cambie, no se deteriore, como en algún momento llegó a pasar con Éfeso. ¿Sabías? Años después, cuando se le escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso, dice que ellos han olvidado o han dejado ¿qué? Primer amor. Y aquí Pablo les está diciendo: para que el amor de ustedes sea inalterable. ¿Cómo mantengo vivo mi amor en Dios? Recordando su gracia y su paz que Él me ha dado. Así mantendré vivo mi amor a Dios. ¿Cómo muestro mi amor a Dios? ¿Guardando qué? Su palabra. Jesús dijo: el que me ama guarda mi palabra. Entonces, mis hermanos, terminamos con esta última frase: mi amor hacia Dios tiene que ser ¿qué? Inalterable. Inalterable. No sé cuál es la circunstancia que estás viviendo o vas a vivir dentro de unos días, pero recuérdate lo que estoy diciendo: que tu amor a Dios se mantenga inalterable. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar a nuestro Dios? Y luego vamos a pasar a la celebración o la administración de la Santa Cena. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido escuchar tu palabra, Señor. Gracias por esta carta, Señor, en la cual tú nos has instruido, Señor, en la cual tú nos has exhortado, en la cual tú nos has ministrado, Señor. Gracias por la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por la armadura que tú has dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por recordarnos que tú eres la fuente de nuestra fortaleza, de nuestras fuerzas y el poder lo encontramos en ti, Señor. Con razón Pablo